Entonces, a grandes rasgos, las operaciones de vaciado y de nervios, como comentábamos, se prestan mucho para lo que es moldes de inyección. Sí, de hecho, así como a manera de ejemplo, vamos a utilizar este caso de estudio, que pues básicamente es como un multicontacto, ¿no? Un multicontacto que tiene por ahí dos receptores para clavijas y por aquí seguramente iría un switch, ¿no? De las primeras cosas que tenemos que aprender cuando diseñamos para inyección es que como esto se hace precisamente en un molde, después se tiene que hacer una operación que se llama de desmoldeo. Y ese desmoldeo pues no puede llevar en medida de lo posible aristas que sean rectas, ¿no? No puede hacerse a 90 grados las aristas. Y para eso pues se agrega lo que se conoce como un ángulo de salida o un ángulo de desmoldeo, ¿sí? Entonces la primera parte es precisamente llevar a cabo este análisis que nos dice en qué lugares de la pieza que estamos analizando hacen falta estos ángulos de desmoldeo o ángulos de salida. Entonces, para comenzar, vamos a abrir por ahí la pieza que se llama Shelling and Ribs, que se encuentra, por supuesto, en nuestro módulo número 7. Dentro del caso de estudio, por supuesto. Bien, y esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, con respecto a lo que hablábamos hace un momento, decíamos que no todas estas eh, aristas que tenemos por aquí rectas pues van a ser posibles de sacar cuando nosotros tratemos ya de retirar la pieza del molde, ¿no? Ya que se vació por ahí el plástico. Entonces, pues a veces tú no tienes así como una idea muy clara de en dónde sí y en dónde no vas a necesitar ese ángulo. Y para eso, por supuesto, pues vamos a comenzar utilizando la herramienta de análisis de ángulo de salida, que es precisamente lo que nos va a pedir que hagamos en este momento el manual que tenemos por aquí que vamos a estar siguiendo. Además de eso, nos está mostrando aquí una rutina que eventualmente va a ser muy útil, sobre todo cuando tienen que repetir operaciones en algunas selecciones ya muy particulares, y es precisamente la de ir guardando ciertas selecciones que ustedes van a ir utilizando de manera recurrente. Pues para eso vamos a darle un poquito la vuelta aquí a la pieza. Y aunque ahorita lo vamos a hacer con una sola cara, les recuerdo que esto que estamos a punto de hacer se utiliza cuando se repiten de manera recurrente muchas posibles selecciones. Entonces lo primero es seleccionar la cara que vamos a agregar a nuestra lista de selecciones. Hacemos clic derecho sobre ella y nos movemos hasta donde dice, a ver si me acuerdo, aquí está directamente, guardar selección. Lo que va a suceder es que acá a la izquierda en el Property Manager se va a generar ahora una nueva carpeta que va a ser la carpeta precisamente de selecciones guardadas. Si entonces se fijan, aquí que parece que se llama Selection Sets, es la carpeta que queremos ver. Ustedes le pueden dar aquí nombres o demás que ustedes quieran y aquí lo pueden llevar a cabo. De hecho, lo que estoy viendo es que yo abrí por aquí el archivo que ya tiene el ángulo de salida. Denme un segundo, tiene que estar un poquito más recto. Shelling and Ribs, no parece que es el correcto, si no. No, sí es el correcto. Más bien, ¿saben qué hice yo? Parece que ya lo modifiqué eventualmente, ¿no? Entonces, esta de ángulo de salida probablemente ustedes no la tienen. A ver si me pueden aclarar eso. Tengo hasta el Cut Extrude. Hasta El el ángulo Q de salida Extrude. no lo tengo. Ok, entonces más bien yo guardé sobreescribí, perdón, la versión original. Pero bueno, es algo así, ¿no? Y no es muy notable, ¿no? Pero ahorita que lo vayamos agregando sí va a ser un poquito más, ¿no? De hecho, exactamente por eso mismo es que yo ya tenía aquí por esos dos conjuntos de selecciones. Pero bueno, ahora sí, tenemos ya un solo conjunto de selecciones, estamos más o menos ahorita en el mismo canal. Y la idea es esto, ¿no? Que cada vez que tú te diriges a conjunto de selecciones, hagas clic. Si ese conjunto de selecciones es un poquito más amplio, por ejemplo, sabes que yo voy a operar normalmente en algunas aristas muy particulares, e incluso alguna cara que podamos por aquí incluir. Esto también lo podemos conformar como un conjunto de selecciones. Y cada que yo haga clic en ese conjunto de selecciones, pues se va a hacer automáticamente esa selección. La ventaja, por ejemplo, yo la veo en mayor parte en las operaciones que son no croquizadas. Por ejemplo, si aquí trato de hacer un redondeo, a lo mejor no me va a dejar de hecho por la cara. Pero esto es lo que interesa, ¿no? Que ya tienes automáticamente todas esas selecciones hechas. Déjenle un redondeo más pequeñito para que se pueda ver. Y bueno, puedes hacer por ahí cosas de
de manera recursiva sobre ellas, ¿no? Esa es la mayor ventaja de utilizar conjuntos de selecciones. Entonces voy a conservar ahorita la selección que tiene únicamente la cara inferior. Ahí está, adiós al conjunto. Vamos a dar unos cuantos control Z. Ahí está. Sí, entonces yo ahorita le di suprimir así a la brava realmente lo que se tiene que hacer para eliminar un conjunto de selecciones. Aquí pueden ver de hecho lo que incluye. Es clic derecho y eliminar conjunto de selecciones. Eso es todo. Bien, entonces vamos a analizar cuál es el ángulo de salida que tiene esta pieza. Y para eso vamos a irnos a la pestaña de calcular. Aquí nuestro gestor de operaciones. Y por aquí a la derecha, más o menos al centro de toda la barra de herramientas, encontramos el análisis de ángulo de salida. Vamos a hacer clic en él. Y en este caso el ejercicio nos pide que hagamos un análisis de ángulo de salida para 2 grados, en donde la cara que vamos a estar utilizando como base va a ser precisamente la que generamos en el conjunto de selecciones. Entonces, en el primero que nos dice cuál es la dirección de desmoldeo, vamos a expandir nuestro árbol de diseño que está aquí flotando y utilizamos nuestro conjunto de selecciones, obviamente va a aparecer el de aquí abajo. Y le decimos que nos analice para un ángulo de salida de 2 grados. Lo que va a hacer es que con respecto a la dirección que le estamos diciendo de desmoldeo, de hecho aquí pueden ver un vector, me diría que se estaría desmoldeando en esta dirección la pieza, va a tratar de buscarme todas aquellas caras que no tengan estos 2 grados. Sí, de hecho ahorita ya están viendo ustedes un preview. En rojo me dice aquellas que tienen un ángulo de salida que es negativo. ¿Qué tal que el desmoldeo fuera hacia el otro lado, ¿no? Si yo invirtiera la dirección, como siempre tenemos nuestras flechitas de invertir dirección, ahí está. Entonces me diría que estos ángulos de salida que están en verde ya son positivos. Y si yo desmoldeara en esa dirección que está marcando nuestro vector blanco, pues entonces esta pieza ya está lista para meterse al molde, vaciarse y eventualmente desmoldearse sin que tenga ningún problema, ¿no? El ángulo de desmoldeo realmente es dependiente de cada uno de los materiales con que se haga el vaciado. Entonces, como tal, yo no puedo darles ahorita como un parámetro de cuál va a ser exactamente el que necesitamos en este momento, ¿no? Se los tiene que dar cada fabricante o las tablas de hojas de datos, perdón, de cada uno de los materiales, ¿no? Entonces seguimos. El amarillo nos dice que aquí los ángulos van a hacer falta. De hecho, el ejercicio creo que, si no me equivoco, contempla precisamente que agreguemos los ángulos de desmoldeo a estas caras. Y el rojo, por ejemplo, cuando teníamos nuestro ángulo de desmoldeo invertido, pues significa que esas tienen un ángulo de desmoldeo que es negativo, lo cual implica que cuando tú quieras retirar tu pieza del molde, pues eso jamás va a salir, ¿no? Sin que se deforme el molde o que se pueda llegar a romper. Bien, entonces, si le damos en aceptar, si se fijan, permanecen los colores. Si lo quieren quitar esta visualización, hay que volver a hacer clic en análisis de ángulo de salida, ya sea aquí en el, sobre todo aquí en el administrador de comandos, allí se quita. Y si vuelven a hacer ustedes clic, bueno, pues pueden modificar todas las cuestiones que ya tenemos, ¿no? Entonces creo que lo que nos pide normalmente es esto, con la dirección invertida de desmoldeo. Y este es el puro análisis, ¿no? Entonces, este análisis lo que nos indica es que todas estas caras amarillas, si tú quisieras que salieran de manera rápida y limpia, pues tendrías que agregarles precisamente un ángulo de salida. En este caso, nuestro parámetro que estamos analizando sería de 2 grados. Vamos a movernos entonces a la pestaña de operaciones. Y aquí en el tercer grupo que tenemos, que son operaciones normalmente no croquizadas, aquí tendríamos ese de ángulo de salida. Si ustedes se acuerdan más o menos de lo que teníamos ya nosotros como ángulo de salida, la única forma que teníamos hasta este momento pues era hacerlo directamente desde la extrusión, ¿no? Que es justamente lo que voy a hacer ahorita, para que vean ustedes cuál es la diferencia entre uno y otro. Un poquito más grande y le metemos también esos 2 grados más o menos, ¿no? Creo que no es muy evidente con 2 grados, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vean el preview. Tal vez unos 12 grados a ver si alcanza a cubrirlos. Ahí está. Esta es la principal desventaja que tenemos haciendo ángulos de desmoldeo directamente con la herramienta de extrusión, que absolutamente todas las aristas que tenga tu modelo, bueno, en este caso tu croquis, van a proyectarse con ese ángulo de desmoldeo y no vas a tener tu forma de elegir cuáles sí y cuáles no quieres que tengan ese ángulo, ¿no?
Cuando utilizas, déjenme salir de esta operación ya cancelada, adiós croquis. Cuando tú utilizas la operación de ángulo de salida, que tienes incluida aquí eh, en tu, en tu barra de comandos, lo que tienes de diferencia es que tú puedes elegir exactamente cuáles son las caras que necesitas para que obtengan ese ángulo de desmoldeo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quedarnos en esta opción de plano neutro. De hecho, para cualquier cuestión de certificación y demás, este es el que nos interesa, la opción de plano neutro. Vamos a meter ahí los 2 grados que necesitamos. Y esto es muy importante. ¿Quién es el plano neutro? El plano neutro normalmente es un plano bueno, que tú quieres que no cambie su ángulo, de hecho va a ser como tu plano de referencia, y con respecto a él se van a agregar los ángulos de desmoldeo, ya sea de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo lo hagamos por aquí, ¿no? Entonces nuestro plano neutro, en este caso, pasa a ser una vez más nuestra selección que ya teníamos hecha. Aquí está nuestro conjunto de selecciones, que va a ser la cara inferior del modelo, y las caras a las que vamos a aplicarles el ángulo de salida, pues van a ser las que tenemos marcadas como amarillo. Son esta y esta de atrás. Algo que a mí se me hace feo de la herramienta es que no tienes como tal un preview. Entonces sí es fácil que te equivoques de si van en una o en otra dirección, ¿no? Ahorita lo hago de memoria y recordamos de memoria que nuestro ángulo de análisis fue de hecho con la otra dirección de desmoldeo, ¿no? Vamos a aceptarla así como se encuentra para que vean la diferencia. Si le vamos a darle aceptar. Y aquí está el problema, vamos a la vista lateral. Aquí en la vista lateral sí va a ser muy evidente cómo el ángulo se hizo hacia afuera con respecto en este caso a nuestro plano neutro, ¿sí? Todas esas caras que seleccionamos comienzan a agarrar un ángulo, pero en la dirección equivocada. Es más, van a aparecer en roja porque sigue en este caso todavía activada nuestra vista de análisis de ángulo de salida, y obviamente van a estar en rojo, ¿no? Entonces esto nos da el indicio, ya que ahora tenemos que cambiar la dirección de desmoldeo. Ahí está, lo aceptamos, y ahora sí todas nuestras caras van a aparecer con un ángulo de salida positivo, que en otras palabras una vez más nos dice que una vez que queramos retirar esta pieza de su molde, pues va a ser una operación limpia, ¿no? Limpia y sin ocasionar deformaciones ni quiebres en la pieza que estamos removiendo. Bien, ¿alguna duda con agregar ángulos de salida y lo que son como tal los ángulos de desmoldeo? No, ¿No? ninguna duda. Ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, únicamente para lo que serían piezas de inyección de plástico, que eventualmente tienen que desmoldearse. Pero bueno, veíamos este ejemplo análogo, ¿no? En donde tal vez tú quieres que no sea una cara, todas las caras, perdón, las que se saquen con ese ángulo de salida. Entonces lo que puedes hacer es sacar tu pieza recta, ahí está, y eventualmente le puedes ir agregando los ángulos de desmoldeo o ángulos de salida que tú quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo quisiera este plano neutro, que es el que es inamovible, recuerden eso. Para el otro lado, vamos a agregarle un ángulo grandecito y le decimos que lo que queremos que cambie de ángulo sean solamente, por ejemplo, las 2 caras paralelas que tenemos aquí, ¿no? Bien, entonces es una forma fácil de ir agregando ángulos a cualquier cara que tú vayas teniendo en tu pieza, sin la necesidad, por supuesto, de recurrir a ángulos de salida que van a ser todos iguales, que eventualmente van a obligarte tal vez a hacer todavía más croquis y hacer extrusiones adicionales, ¿sí? Se prefiere hacer entonces ángulos de salida de manera manual. ¿Ok? ¿Alguna duda con este? No, ¿No? Está sencillo el tema realmente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué nos sigue después de ver ya los ángulos de salida. Esto es precisamente todo lo que hicimos. Y ahora sí, vamos a comenzar a trabajar en la operación de vaciado. Esto es algo de lo que ya habíamos hablado, lo que es el orden de las operaciones, que nos dice que precisamente, pues sí importa cómo las vas llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, y esto va a ser muy evidente, de hecho, en este tipo de piezas, déjenme quitarle esto, y vamos a apagar por aquí el análisis de los ángulos de salida. Vamos a calcular, y aquí está análisis de ángulo de salida. Ahí está, creo que tampoco nos está. Ahorita vemos si nos pide una pieza nueva, si no creo que podemos seguir trabajando sobre de esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer ahorita sin explicarlo a grandes rasgos lo que es nuestro vaciado.
Si aquí está nuestro vaciado, voy a dejar un espesor de 2 milímetros. Nuestras caras a eliminar va a ser únicamente esta de abajo para que vean la diferencia. Y ahí está. Lo que hace a grandes rasgos la herramienta de vaciado es que nos convierte todo esto en una concha, no un shell de lo que originalmente tenías tú como el sólido. Sin embargo, sí afecta mucho que tú tengas las operaciones en uno o en otro orden. Por ejemplo, si yo pongo primero el vaciado y después agrego el ángulo de salida, vamos a hacer aquí un poquito de vista con aristas ocultas, fíjense cómo sí cambia mucho el resultado. Ahora voy a hacer el ángulo de salida después de que hago el vaciado, y lo que va a suceder es que en estas caras, estas interiores sobre todo, ahí está, el, el ángulo que tiene esta cara interna quedó recto a 90 grados, ¿no? Sin embargo, si yo hago antes el ángulo de salida y después el vaciado, pues obviamente el vaciado se va a hacer tomando en cuenta que esta cara, en este caso estoy seleccionando aristas, pero me refiero a la cara que está aquí a la izquierda, pues ya tenía un ángulo, ¿no? Y entonces ese vaciado, pues va a tender a seguir precisamente esa forma que ya se tenía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el orden en que suceden las cosas en el árbol de diseño sí es crítico y sí puede cambiar completamente el resultado de lo que tú ya tienes. Vamos a hacerlo un poquito más complicado, un poquito más visible más bien. ¿Qué tal que antes del vaciado, todavía se me ocurre a mí agregar algunos redondeos? Los vamos a hacer chiquitos para que no afecten tanto. Por ejemplo, aquí y aquí, yo creo que admitimos un poquito más. Ahí está, vamos a ver la del lado. Y actualizamos para que nos redibuje todo como con las aristas ocultas, ¿no? Entonces, ahorita está sólido. Si le aplico el vaciado, pues obviamente el vaciado internamente pues va a heredar también toda esa geometría redondeada que acabamos nosotros de llevar a cabo. Y otra vez, puedo hacer el redondeo, híjole, a ver si no le di demasiado radio de redondeo. Si este sucediera después del vaciado, pues lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora las aristas interiores van a conservarse con este ángulo, bueno, más bien una arista aquí filosa, y afuera únicamente pues nos va a quedar ese redondeo, ¿no? Entonces esto explica, creo que de una manera más o menos clara, que es precisamente el orden de las operaciones y la importancia que tienen, cómo lo vas llevando a cabo en todo tu modelo. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a utilizar entonces la operación ahora sí de vaciado. Como les decía, el vaciado a final de cuentas lo que hace es como una concha, hace hueco el sólido que tú tienes. Y una de las cosas más importantes que tienes que saber cuando utilizas tú estos de vaciados es qué pasa cuando quitas o no caras. De hecho, en el Property Manager de vaciado tenemos dos parámetros principales. Después, cuando vayamos en las partes avanzadas, les voy a enseñar el de múltiples espesores. Ahorita nos interesamos en estos dos. Primero, ¿cuál va a ser el espesor que va a tener en este caso la concha que estamos haciendo, el shell o el recubrimiento? Segundo, ¿cuáles son las caras que vamos a ir desapareciendo conforme nosotros apliquemos ese ángulo de salida? Si se fijan, si yo elijo desaparecer únicamente la cara de abajo, lo que sucede es que todo lo demás se está volviendo conchita. Inclusive, vamos a hacer aquí una vista de sección. De hecho, hoy sí vamos a ver a detalle las vistas de sección, perdón, las recortadas, ahí está. Inclusive estos detallitos que tenía por aquí ya los cortes interiormente, se fijan, en vez de dejarlo como un corte que va de lado a lado, lo que hizo es que también le hizo por aquí un shell. Sí, aquí lo pueden ver cómo le agrega material para tratar de que todo ello esté de alguna forma recubierta. En estos ejemplos, por ejemplo, si seleccionamos la cara superior de esto, lo que sucede es que todo por dentro está hueco y el espesor de las paredes que tienes por todos lados se mantiene constante. Aquí vemos un ejemplo análogo, solo que esta vez se selecciona la cara lateral y es exactamente lo mismo. No tienes una pared de espesor constante en cualquier cara que tú quieras y únicamente desaparece pues, la cara que estamos seleccionando. Puedes obviamente ir quitando múltiples caras y si no seleccionas ninguna cara, lo que sucede es que se vuelve totalmente hueco por dentro, solamente que pues tú no lo puedes ver, ¿no? Vamos a verlo aquí. Voy a cambiar mi operación de vaciado sin selección de caras. Ahí está, adiós. Y aprovechando que ya tenemos por aquí nuestra vista de sección, ahí podemos ver que internamente
todos se volvieron una serie de rellenos de conchita, ¿no? Todo adentro está hueco, ¿sí? A pesar de que por todos lados tengamos esas caras de espesor constante, realmente pues sabemos que está hueco, ¿no? Y para eso son precisamente estas opciones de visualización, en donde tú puedes ver las aristas que se encuentran ocultas por dentro del material. Ahí está. A veces esto no es suficiente, de hecho ahorita ya se pasó como a wireframe mientras lo estoy rotando. Esto no es suficiente y es precisamente cuando recurrimos a la vista de sección, que como les digo, ahorita vamos a entrar un poquito más de detalle en esta vista de sección. Entendiendo esto, vamos a ver exactamente qué es lo que nos pide el caso de estudio que hagamos. Lo que nos está pidiendo es que demos una pared de 1.5 milímetros y que eliminemos todas estas caras que se muestran, ¿no? Que sería la inferior, todas las que hacen los agujeros, aquí donde van a salir los outlets de energía, aquí por supuesto donde iría el switch, y por este lado donde entra el cable. Entonces, para que lo hagamos todos juntos, déjenme eliminar mi operación de vaciado. Y vamos a comenzar. De la pestaña de operaciones, ustedes ya vieron más o menos por dónde. En el grupo de operaciones que remueven material, vamos a hacer clic en vaciado. Nuestro primer parámetro va a ser el espesor que va a tener las paredes, sea de 1.5. Nuestro selector va a incluir todas las caras que queremos retirar del modelo. Por ejemplo, aquí podemos aprovechar nuestro conjunto de selecciones para seleccionar la de abajo. Ya nos pone cara 1. Déjeme cambiar la visualización a sombreado. Necesitamos esta cara. Y todas estas por donde creemos que va a salir algún objeto una vez que se haga ya el vaciado, ¿no? Que serían todas estas caras. Entonces lo que va a pasar es que todas estas caras se van a retirar y una vez más todas las que sobran van a agarrar el espesor que nosotros estamos dando de estos 1.5 milímetros. Vamos a aceptar la operación. ¿Sí? Y ahora sí el resultado es bastante más bonito y más elegante, ¿no? que lo que teníamos anteriormente. Lo que le quitamos es que aquí, por ejemplo, a partir de esta cara, mientras no seleccionáramos pues estas caras que se eliminaran, en la dirección, en este caso negativa de Y, pues le estaba agregando o le agregaría todavía una extrusión, en este caso de 1.5 milímetros de espesor, ¿no? Entonces eso es lo que significa ir quitando las caras. Al igual que todas las operaciones, y al igual para el ángulo de salida que también funciona, recuerden, ustedes pueden modificar aquí rápidamente las cotas de croquis, perdón, las cotas de operación, ¿sí? Para que esto les vaya dando los resultados que ustedes necesitan, si es que tienen que hacer algún cambio rápido, ¿no? ¿Qué tal que sabes que ya no era de 1,5, era simplemente de 1 milímetro? Hay que actualizar manualmente, recuerden el semáforo, o ahí nos da la tecla de atajo control V, ¿sí? Y esa es la forma de actualizar rápidamente cualquier modelo. Dentro del Property Manager todavía de la operación de vaciado, podemos darle nosotros que ya nos dé una vista preliminar. A veces si es muy grande la superficie o las caras que se están removiendo, yo no recomiendo marcar vista preliminar porque carga mucho gráficamente a la computadora. Pero ahorita la voy a marcar para que vean esta diferencia. Déjenme pongo una vista donde sea notable. Mucho cuidado aquí con lo que va a pasar precisamente con las aristas de preview que son las amarillas. Y ahora voy a marcar el vaciado hacia afuera. El vaciado hacia afuera prácticamente me generaría el molde a partir del cual yo estaría creando esta pieza. Si se fijan, desde nuestras aristas de origen que tenemos en esta vista, lo que está haciendo es que le hace un offset del espesor que nosotros estamos marcando aquí. ¿Sí? Y con eso esencialmente tenemos ahora sí nuestro molde, ¿no? Que nos generaría la pieza que estamos creando. Es decir, nosotros hicimos la pieza, nos da el negativo para que podamos desmoldear. Y en este caso nos interesa más bien hacerlo hacia adentro, entre comillas, es decir, el vaciado normal. Y eso es lo que queda. ¿Dudas hasta ahora con el vaciado? No, todo claro. Sí, está muy Ahí nada sencillo, más. ¿sí? Comentabas, Diego, que primero se hace al final el vaciado, ¿verdad? Y antes del vaciado es el ángulo de salida, ¿verdad? Para tener bien claro el orden. Mm, Más allá ¿O de es que independiente? sea claro, ¿no? Ahí te va lo siguiente, lo que hay que hacer realmente. Normalmente sí. Sí, sí es primero el ángulo de salida, después el vaciado. Aunque a veces podría no existir un ángulo de salida, ¿estás de acuerdo? Y ahí quedaría recto. Sí. Depende realmente de lo que tú quieras como diseñador que se produzcan, ¿no? Si tú quisieras,
y una vez más voy a recurrir a una sección de corte, que el interior de tu pieza siguiera de manera paralela a las caras exteriores que tienen la misma, pues sí, obviamente primero harías el ángulo de salida y después el vaciado, ¿no? Si por otro lado, por algún motivo, por ejemplo, que tú fueses a insertar algún elemento recto al interior de la pieza, pues entonces primero harías el vaciado y al final harías el ángulo de salida precisamente para que te quede esta arista y su contraparte rectas, ¿no? Entonces, en respuesta a lo que me dices de forma muy general, tiene más que ver con la intención de diseño en qué orden los vas a hacer, ¿sí? Ok, ok. Sí, Gracias. correcto. Sí, no hay de qué. Ahí está, Dios vista de corte. Ok, igualmente cuando tú tienes piezas que son de plástico y que son vaciadas, pues todo lo que se encuentra por dentro, pues no tiene soporte alguno, ¿no? De hecho, si no fuese del espesor adecuado, tal vez esta pieza, si tú la presionas desde los lados, pues podrías llegar a doblarla hacia adentro, o al pisarla también podrías hacer que se comprimiera tanto que se llegara a quebrar, no es decir, si le aplicáramos una fuerza en esta cara. Entonces otra parte que es muy importante cuando se hacen piezas de plástico es la adición de nervios. Y los nervios generalmente van a servir como material de soporte que le van a dar fuerza estructural a la misma pieza que tú estás diseñando. Vamos a ver la opción rápidamente, de hecho también es una operación bastante rápida, no es complicada. Y vamos a ver primero cuáles son las modalidades. Para ver las modalidades, yo creo que más bien primero vamos a comenzar haciendo el ejercicio. Y si no, no, ya vi. Estos ejemplos van a estar incluidos aquí en casos de estudio. Vamos a ver primero este RIP, que dijimos son nervios. Y para esto quiero que vean ahora sí esto. La operación de nervio siempre incluye un croquis, es decir, es una operación croquisada en ese sentido. Si bien, en este caso, este croquis se encuentra hecho en el plano que llamaron aquí rip plane, que en realidad pues es una vista lateral, ¿no? Simplemente le cambiaron el nombre. Si se fijan, lo único que están haciendo en ese plano es esta línea. No hay nada más que hacer, de hecho aquí se pone una opción muy bonita que es la de perforación, luego se las explico con detalle. Esto es todo lo que normalmente vas a necesitar tú para generar nervios. Una sola línea o un conjunto de líneas que van a generar precisamente esos nervios. Y lo que importa aquí es que tú tengas en mente si lo vas a extruir de manera, en este caso, paralela al plano en el que estás croquisando o si va a ser normal al plano en el que estás croquisando. Vamos a girar un poquito la vista para darle sentido a eso. Si yo muestro el plano y muestro por aquí el croquis donde se está haciendo, si se fijan, la extrusión que tiene que pasar, es decir, quiero que esta costilla llegue precisamente hasta esta cara, déjenme cambiar un poquito otra vez la visualización. Yo quiero que la costilla o el nervio llegue hasta esta cara. Entonces, la extrusión de ese está sucediendo realmente pues sobre el plano, ¿no? SolidWorks a esta opción de extrusión le va a llamar paralelo al plano. Si nosotros entramos al Property Manager de la operación de nervio de RIP, editar operación, vamos a ver precisamente eso, que se encuentra marcada paralelo al croquis. En este caso, yo estoy diciendo paralelo al plano, perdón, es paralelo al croquis. Las demás opciones también son extremadamente sencillas. Si se fijan, aquí nos dice primero, a partir del croquis, hacia dónde quieres que se haga el espesor del nervio. Puede ser desde un plano medio, es decir, equidistante en ambos planos, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Que realmente esos tendrías que ver los preview para saber exactamente qué hace uno, qué hace otro. De hecho, aquí está desde el centro, puede ser lo que sea hacia un lado, en este caso le uso a la derecha, puede ser ahora hacia la izquierda. Si se fijan, el preview que me está dando realmente pues no está coincidiendo con el croquis, perdón, con ninguna arista que tiene por aquí ya el modelo hecha. Cuando se trata de nervios precisamente, eso no importa. De hecho, muchos de los nervios que ustedes van a trazar hasta van a poder estar sin estar completamente definidos y de cualquier forma van a funcionar. Si ahorita que vemos los que son normales al plano van a darse cuenta que ni siquiera tienen que llegar hasta los puntos finales que tú quieres. La misma operación va a buscar solita hasta donde tiene que llegar, en donde encuentre puntos donde pueda detenerse, hasta ahí lo va a continuar haciendo, ¿no?
Invertir lado del material, sí, dígame. ¿No? Sí, te escucho entrecortado, Edgar. Sí, si quieres ponme ahorita la pregunta en el chat y regresa un momento. Bien, invertir lado del material básicamente es simplemente pues decirle que va para uno o el otro lado, ¿no? Sí, entonces en este caso no va a ser gran cosa, de hecho ahí está invertido. Y si fijan, no puede, ¿no? No puede porque normalmente las operaciones que van paralelos al croquis no se pueden invertir porque no tienes tu elección de hacia dónde tiene que ir. Siempre tiene que dirigirse hacia la cara donde quieres que se detiene. Lo siguiente que tenemos, ya lo conocemos, hasta por icono inclusive, va a ser el ángulo de salida. ¿Sí? Entonces voy a dejar marcado el centro y nosotros aquí podemos agregarle cualquier ángulo de salida que queramos. Por ejemplo, unos 5 grados. Otra vez no tiene, en este caso, preview. Lo aceptamos y lo único que hice fue pues agregar precisamente ese ángulo de salida. Le pongo normal A y aquí podemos ver ese ángulo de salida muy fácil, ¿no? Vamos a ver ahora la opción en donde es normal al plano. Y para eso tenemos esta pieza RIP 2. Déjenle cambio la visualización. Y en este caso lo que se hizo es que se hizo nada más hasta aquí un plano paralelo a esta cara, a una distancia ya específica, que te dice exactamente en dónde quieres que comience ese, ese nervio, en todo caso, ¿no? Si se fijan, en esta ocasión el croquis ni siquiera está completamente definido y de hecho ni siquiera alcanza los puntos finales donde tú quisieras según que llegara precisamente ese nervio, ¿no? Él solito, cuando haga la operación de nervio, vas a ver tres cosas. Primero, que tiene que llegar hasta aquí. Segundo, que tiene que alcanzar esta cara y que tiene que alcanzar esta cara, ¿sí? Siempre y cuando tú traces, perdón, me estoy equivocando de combinación de teclas, tú traces una línea o realmente puede ser hasta un perfil, ahorita vamos a verlo de un perfil, que tenga más o menos la orientación que quieras que siga tu nervio, pues él solito se va a encargar de buscar todo lo demás, ¿no? Ahora viene la observación. Este plano se encuentra paralelo a este otro plano. Y tú quieres que tu perfil, en este caso croquis, pues se extruya hacia el plano que es paralelo, ¿no? Hasta el que quieres que llegue. Entonces, en este caso, la dirección de extrusión va a ser, de hecho, normal al plano sobre el que estamos trabajando. Y si entramos nosotros al Property Manager de la operación de nervio, nos damos cuenta precisamente de que aquí abajo se encuentra marcado como normal al croquis. Igualmente podemos meter un ángulo de salida, decirle en qué dirección queremos que se extruya a partir de nuestra línea de croquis. Podemos invertir ahora sí el lado del material. Y fíjense que ahora invertir el lado del material sí tiene sentido. Si hubiese todavía acá arriba más material, más caras donde pudiera detenerse, bueno, pues podría hacerlo con esa opción de invertir el lado del material. Como no hay, obviamente si acepto esto, pues me va a dar por ahí un error de que no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Pero dejamos apuntando hacia abajo ese vector. Lo aceptamos y se dan cuenta, él solito rellena todo el espacio que tiene que rellenar. Por otro lado, si tú te excedes o alargas esto más allá, en este caso se fijan, acá abajo en el piso no hay absolutamente nada, ¿no? En este caso, bueno, pues obviamente la operación va a decir, ¿sabes qué? Allí no hay nada, yo me sigo hasta donde pueda y lo demás no lo relleno. Vamos a extenderlo todavía en una opción más brutal, más allá del círculo y que llegue hasta acá afuera. Y sigue, dice, no puedo, no puedo porque de este lado a la izquierda tampoco encuentro en dónde detenerme, ¿no? Entonces, las caras que tenga circundantes tu croquis son las que van a definir cuáles van a ser los límites del nervio que estás trazando. ¿Bien, dudas con esto? No, sí está claro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un tercer ejemplo todavía más complejo, que sería el RIP 3. Y es una chulada porque te das cuenta del tremendo poder de alcance que tiene precisamente la operación de nervios. Vean este croquis.
Es mucho más complejo, tiene más que una línea, de hecho tiene toda una serie de elementos, en este caso por ahí líneas rectas, círculos, y en general cualquier geometría que tú traces, voy a hacer aquí un spline medio a lo loco, a ver si no abusé yo con el alcance que tiene la operación, no para nada. Cualquier geometría que tú traces va a llevarse a cabo como si fuese una costilla. En este caso, obviamente, otra vez, tenemos una extrusión que es también normal al plano, quizás nuestro plano perdón, nuestro croquis de trazo, y se hace normal al plano con esta dirección, ¿no? Que llegue hasta estas caras que se encuentran abajo. Entonces, se fijan, es una herramienta muy versátil. Si tú quisieras hacer esto de manera manual, tal vez recurrirías a una operación lámina, por ejemplo, déjenme darles la muestra. Ahí está, luego voy a hacer algunas líneas de centro, de punto medio. Una hacia acá, repito hacia acá. Ahí está. Y tal vez haciendo una extrusión, de hecho hoy también vamos a ver la operación lámina si alcanzamos. No me acuerdo cuánto tenía de espesor, vamos a decir que 2. Hacia el otro lado y le digo que llegue hasta el siguiente. Tiene que ser en este caso hasta la superficie, perdón. Ahí está hasta la superficie, que para que vaya hasta abajo. Pues te quedas con este problema, ¿no? De entrada dices, bueno, sabes que no llegó hasta donde yo quería de entrada, ¿no? No importa, dices, bueno, pues lo extiendo hasta los puntos finales de aquí y acá. Y hasta ahí todo parece que va de maravilla, pero si te fijas cuando lo ves por fuera, tienes este problema, que tienes que empezar a cortar todos estos, ¿no? Eso es la ventaja de utilizar precisamente la operación de nervio, que te ahorra todos esos problemas porque automáticamente él detecta en dónde tiene que detenerse. Listo. Bueno, esto no importa, ya lo podemos cerrar sin guardar. Y vamos a regresar al problema que tenemos a la mano, que se trata de realizar precisamente algunos nervios en esta pieza, ¿no? Entonces, ahí está. Los primeros nervios que vamos a hacer son los que se encuentran por la parte, bueno, en dirección transversal, en este caso lo que es nuestro multicontacto. Aquí los pueden ver, serían este que estoy señalando en este momento y este de acá arriba que también estamos poniendo por acá. Ya nos dan un croquis de su ubicación general, de hecho noten que los croquis tienen sus puntos finales en azul, significando por supuesto que no se encuentran completamente definidos. Entonces vamos a hacer un plano que sea equidistante a la cara inferior a 10 milímetros. Vamos de regreso. Utilizamos nuestro conjunto de selecciones para tener ya una preselección. Y de geometría de referencia ya sabemos hacer planos, ¿no? Ahí está. Recuerden, este plano no puede residir fuera de la pieza porque entonces hacia los laterales, hacia la izquierda que serían ZZ y X, no encontraría dónde detenerse. Entonces no haría nada. Entonces tiene que estar en la otra dirección. Entonces vamos a invertir la equidistancia desde la configuración del plano para que ese plano quede adentro de la pieza. Lo aceptamos, vamos a ponernos normal al plano. Y ahí está, tenemos una vista más o menos similar a que nos ofrecen acá, ¿no? Nada más que del otro lado. Entonces recuerden, volver a hacer normal al plano, nos sigue poniendo normal, pero del otro lado. Y ahora sí ya tenemos exactamente la vista que tenemos en el ejemplo. Entonces vamos a hacer dos líneas, perdón, primero un croquis, ya me estaba pasando un paso muy importante. Vuelvo a hacer normal A, control 8, recuerden, es la abreviatura de normal A. Y hago un par de líneas. Mucho cuidado con los enganches, ¿ok? No queremos ningún enganche, queremos líneas libres y lo único que queremos es que sean horizontales precisamente, ¿no? Truco de productividad. Yo acabo de hacer una línea, ¿cierto? Si yo no quiero irme hasta acá arriba a hacer otra línea o no quiero utilizar los atajos de botón derecho del mouse, lo que puedo hacer es presionar la tecla Enter. Enter siempre tiene guardado la última operación que tú llevaste a cabo. Entonces en este caso lo utilizo para otra línea. La pongo aquí. Por ejemplo, hay algunas, en este caso, entidades de croquis que no vas a encontrar aquí en tu menú rápido, ¿no? ¿Qué tal que ya tuviste que navegar de aquí y decirle, sabes que yo voy a hacer un paralelogramo? Lo trazas, etcétera, etcétera. Ahí está tu paralelogramo. Y por error te saliste de la herramienta. De hecho, vean, mi cursor sigue en modo de paralelogramo. Me salí.
Para evitarme dar más vueltas, irme hasta acá arriba, puedo presionar Enter y Enter va a seguirme haciendo paralelogramos hasta que yo haga una nueva entidad. Lo mismo va a suceder cuando estemos fuera del modo de croquis para las operaciones. Es decir, la última operación que tú llevaste a cabo va a estar almacenado en la memoria que vas a invocar con la tecla Enter. Regresando entonces a nuestro modelo, nos dice que con respecto a la arista inferior de nuestra conexión de tierra, en este caso, cada uno debe tener 5 milímetros de distancia. Entonces agarramos este y este. Son 5. Y son 5. Y eso es todo, ya podemos salir del croquis. Este va a ser el único tipo de croquis que les voy a permitir que no queden completamente definidos, ¿no? Aunque si los dejan completamente definidos, pues mucho mejor, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es un requerimiento en realidad de la herramienta. Entonces vámonos una vez más a nuestro tercer grupo de operaciones que se encuentran en la pestaña de operaciones, obviamente. Vámonos a hacer un nervio. Y nos va a pedir otra vez, ¿quieres hacer un croquis en un plano, en una cara? ¿O quieres, o ya tienes más bien un croquis existente en donde tú tengas lo necesario? En este caso, si seleccionamos cualquier entidad que ya está en nuestro croquis, va a agarrar todas las que se encuentre para comenzar a hacer nuestro nervio. Vamos a ver cuáles van a ser las especificaciones. Nos dice que tiene 1.5 milímetros de espesor, obviamente normal al croquis por como lo hicimos, y va a tener un ángulo de salida de 3 grados. Si se fijan, va a ser desde el centro, es decir, equidistante en ambos lados, entonces lo dejamos como se encuentra. Damos el espesor de 1.5, por default en este caso, por como lo detectó, va a tratar de hacerlo normal al croquis, y le damos un ángulo de salida de 3 grados. Vemos que la flecha apunta en la dirección correcta, es decir, se va a extruir hacia ese lado. Entonces eso es todo y podemos aceptar la operación para generar el nervio. Está sencillo, ¿no? Realmente esto no, tampoco tiene mucha ciencia esta operación. A continuación, vamos a hacer este nuevo nervio. ¿Sí? Este nervio es el que se encuentra justamente aquí, que viene de lado a lado con este, ¿no? Lo malo es que tenemos esta sección vacía primero y luego ya tenemos el nervio. Vamos a tratar de hacerlo de las dos maneras, de hacerlo en una sola operación y vamos a determinar si sí o no es posible hacerlo en esa sola operación. Lo que es aquí evidente es que ese nervio se encuentra al centro de la pieza, ¿no? Vamos a ocultar un poquito ya este plano, que ya en este momento no nos sirve. Entonces podríamos comenzar a croquisar en cualquier plano que place por el centro de la pieza. En este caso sería right plane o nuestra vista lateral. Entonces ahí vamos a hacer nuestro nuevo croquis. Para que nos quede en la vista que nos están pidiendo aquí, ya estamos en ella. De hecho ya estamos del lado correcto, tiene que ser del lado del conector. Vamos a cambiar nuestra representación del vestido de visualización para que nos muestre las aristas ocultas. Y lo único que vamos a hacer es que esta primera línea que vamos a hacer tiene que coincidir con este vértice. Y muévanlo hasta donde quieran, ¿no? Recuerden, no hace falta que quede completamente definido. Podríamos hacer todavía algo un poquito más loco para tratar de llevarlo a cabo. Y ahorita vamos a ver por qué no nos va a funcionar. Es hacer una línea de manera arbitraria y hacer que esa misma línea se vuelva colineal con esto. Y tratar de hacer de que esto se vuelva un nervio. Vamos a salir del croquis. Nos dirigimos una vez más a la opción o a la operación de nervio. En este caso tendría que ser paralelo al croquis. El espesor es igual de 1.5. Si no me equivoco, tendría igualmente 3 grados de ángulo de salida. Y vamos a aceptar y tómala. Porque no se puede. Como estamos extruyendo paralelo al ángulo de salida, perdón, paralelo al croquis, o al plano del croquis,
y está tratando de hacerlo hacia allá dentro de este sentido, distinto a como nos pasa con cuando lo hacemos normal al croquis, pues ahora sí nos afecta mucho que se encuentre esta área vacía, ¿no? En este caso, por supuesto, no va a ser posible hacerlo en una sola operación. De hecho, tenemos que hacer realmente un croquis para este lado, el lado a la derecha de esta cara, y otro croquis para el lado que lo va a completar. Entonces vamos a cancelar la operación, editamos el croquis, y ahora este punto final, como lo habíamos definido inicialmente, debe de coincidir con el arista que se encuentra por aquí. A ver si se deja seleccionar desde este, ahí está, desde este punto de vista. Ahí está ya definidito. Y vamos a hacer el siguiente experimento. ¿Qué tal que ahora hacemos algo similar para este lado? Tenemos una línea que coincide en esta arista y luego la continuamos hacia el otro lado. Salimos del croquis. Lo podemos preseleccionar desde el árbol de diseño o bien preseleccionar cualquier entidad de ese croquis directamente en el área gráfica. Vámonos por nervio. 1.5, dijimos serán 3 grados de ángulo de salida. En este caso debe de ser paralelo al croquis. Y ahí está, no importa lo que hagas. De hecho, fíjense en la flecha, esta sería la dirección correcta para extruirlo. Y no puede. La lección es la siguiente. Cuando tú estás extruyendo paralelo al croquis, no puedes tener múltiples entidades para que esto se lleve a cabo. Tiene que hacerse una entidad a la vez. Entonces lo único que nos queda, por supuesto, pues es quitar una de ellas. Vamos a entrar a editar el croquis. Ahí está. Quitamos esta. Salimos del croquis y repetimos la operación de nervio. En este caso dijimos va a ser paralelo al croquis de 1.5 con 3 grados de ángulo de salida. Verificamos la dirección, tenemos que cambiarla. Podemos hacerlo como lo hemos hecho a través de la flechita de invertir dirección o bien haciendo clic sobre la flechita misma en el área gráfica. Lo aceptamos y ahora sí, ya tenemos el croquis como lo necesitamos. Perdón, el nervio como lo necesitamos. Para completar el otro lado podemos hacer exactamente lo mismo. Nada, déjenme ver si el manual no nos da algo en particular que tengamos que hacer para aprender. Y parece que no. De hecho, ahora sí vamos a comenzar a ver de manera profunda lo que van a ser las vistas de sección. Ok, entonces en este momento tenemos la pieza con tres nervios que hemos trazado nosotros mismos, pero a veces tú quieres ver al interior de la pieza cómo se encuentra esta misma, ¿no? Y es precisamente para eso que vamos a contar con la herramienta de vistas de sección. Ya la hemos utilizado un poquito, tenemos una idea general de qué es lo que hace, simplemente me va a hacer un corte y mientras dure la vista de sección activada, todas las aristas, caras y demás que se generen son virtuales, es decir, no te vas a poder referir a ellas para hacer nuevos trazos, tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ver primero el método de selección con plano, que es el que estamos haciendo justo ahora. Si tú seleccionas un solo plano, como lo estoy haciendo en este momento, pues lo único que va a pasar es que tú vas a poder hacer un corte a lo largo de ese plano, ¿no? Tú tienes aquí, si quieres, manualmente darle alguna distancia particular, darle ángulos con respecto a alguno de los ejes, o bien puedes hacerlo aquí a través de nuestro control de orbitales, ¿no? De hecho, aquí puedes moverlo tú manualmente, adelante, atrás, girar los ángulos. De hecho, pueden ver acá en el Property Manager cómo empieza a cambiar también todo esto manualmente. Y siempre puedes regresar, bueno, pues volviendo a seleccionar el plano que ya tenías. Si se fijan, por default, aquí siempre nos va a dar el plano alzado, el de planta y la vista lateral, ¿sí? Para que ustedes puedan regresar a cualquiera de ellos cuando lo necesiten. Sin embargo, también pueden utilizar la misma área gráfica. Por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero que el corte se haga con respecto a esta cara superior? ¿Qué tal que quiero que sea hasta esta cara únicamente? Entonces, cualquier plano o cualquier cara plana que ustedes tengan en su modelo les va a servir para poder hacer unas vistas de sección. Vamos a utilizar en este caso que estábamos haciendo el plano, la vista lateral. Y la vista o el método de selección de plano tiene también esta ventaja que puedes agregarle un segundo plano. Vamos a activar sección 2.
y seleccionamos cualquier plano que sea distinto al que ya tenemos preseleccionado. Creo que en este caso hacer con front plane sería lo mejor. Vamos a mover el front plane. Y lo que hace es que les hace el corte en uno y en otro plano. Ustedes pueden cambiar el color del plano, que realmente no aporta gran cosa, pero bueno, ahí está para que los vayan viendo, ¿no? Sí, e igualmente también en este puedes combinar ya sea planos principales con caras planas existentes en el modelo, todo se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando estos planos pues no resulten ser en general, bueno, aunque sean paralelos, de hecho sí se puede aunque sean paralelos, de hecho miren tengo right plane en este caso, voy a usar right plane también en este caso, pero lo voy a utilizar con un offset. Oye Diego, no está pasando nada. Sí está pasando, solamente que la dirección que tengo de observación no es la correcta, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Tengo únicamente lo que existe entre esos dos planos si comienzo a jugar correctamente con cuáles son las direcciones de observación del plano. Que para eso, bueno, pues ahí siempre tenemos las famosas flechitas, ¿no? Entonces se puede hacer bastante. Todavía podemos agregar un tercer plano para delimitar de manera un poquito más fuerte que es lo que estamos viendo. Sí, dígame. Yo tengo una duda. Sí, Pau. O sea, con las vistas de sección y seleccionando los planos, podríamos tener ya como una parte más específica de la pieza para poder modificarla. Ok, eso es muy importante. Sí tenemos una parte específica de la pieza, digamos una región aislada, sí la vas a tener, pero como les decía, esto se utiliza normalmente para visualizar, ¿sí? Si yo trato, por ejemplo, en estos cortes de hacer un plano aquí, se fijan, por más que le haga clics, no sale el menú contextual. Y lo que está pasando es que la geometría generada por el método de vista de sección eh, únicamente te está dando entidades que son virtuales, ¿no? Realmente no existen. A veces puedes hacer este tipo de referencias, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un croquis o reflejar cualquiera de estas geometrías, de hecho vamos a hacer el intento aquí. Voy a hacer aquí algo en right plane, en la vista lateral, y le digo, yo quiero hacer una línea que coincida con este corte que ya me hiciste, y si se fijan, nunca me va a marcar la arista. Si la arista, bueno, en este caso el vértice que está generando el corte. No se puede utilizar como referencia ninguna de las geometrías que se generan, digamos, temporalmente por el corte de planos. Es pura visualización, eso sí ténganlo en cuenta, ¿eh? Ok, muchas gracias, Diego. No hay de qué, Pau. Bien, ahora vamos a ver el método zonal. El método zonal es un poquito más complejo en el sentido de que utiliza ya no lo que existe entre planos, sino lo que existe en la intersección que existe entre esos planos. Nos vamos a desactivar la vista de sección. Bien, regresamos al original y hacemos nueva vista de sección. Solo que en este caso, en vez de utilizar el plano, vamos a utilizar el método de zona. Y parece muy similar, de hecho, fíjense cómo otra vez tenemos toda una serie de posibles planos. Vamos a llevárnoslo uno a la vez. Quitamos el 1, quitamos el 2. Y si yo únicamente utilizo un plano, pues es igualito, ¿no? Sin embargo, cuando yo comienzo a meter otros planos, ahí estás tú, déjame ver cuál utilizo, no quita absolutamente todo, sino que corta únicamente lo que está entre la intersección de los planos y tú como lo arreglas, bueno, pues puedes igualmente estar haciendo la inversión de hacia dónde apunta cada una de las vistas, ¿no? Entonces, el método zonal te va a dejar ver casi todo, exceptuando lo que tienes en la intersección de los mismos planos. Aquí lo podemos ver que nuestro right plane, nuestro front plane, ¿qué tal que hacemos un par de planos paralelos? Pues no hace nada, ¿no? Como es de esperarse, ese no tiene nada que hacer. Siempre tienen que ser planos que no sean paralelos entre sí para que puedas obtener el resultado que buscas. Sí, entonces es para hacer, podríamos llamarle algunos cortes parciales, ¿no? No para aislar secciones específicas, sino más bien para hacer cortes que llevan un par de direcciones, pero que no quieres retirar o dejar de ver todo el material que tienes por ahí disponible. ¿Sí se entiende entonces la diferencia entre el método, ahí está, entre el método de plano y método zonal? Sí, ¿Sí? todo claro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. De hecho, lo que nos pide ahora es precisamente convertir entidades. Nosotros ya habíamos visto de cierta manera
lo que es la herramienta de convertir entidades. Ahorita simplemente vamos a ampliar en cómo se comporta. Recuerden, para poder convertir entidades, de hecho vamos a salir un poquito de la vista de sección. Y vamos aquí a hacer un plano en la cara inferior. Pues ya tenemos nuestro conjunto de selecciones, ¿no? En ese conjunto de selecciones vamos a comenzar un croquis. Ahí estamos. Y vamos a ver las distintas formas en que opera convertir entidades. Perdón, me salí del croquis. Ahora sí. Convertir entidades, nosotros ya vimos que es prácticamente una proyección de cómo sería en el plano donde estamos trabajando la geometría que queremos nosotros convertir en general, ¿no? Y con proyección me refiero a que de manera plana se va a ver igualito, ¿no? De hecho, la guía nos pone el ejemplo de proyectar, por ejemplo, esta arista, que obviamente cuando yo lo proyecte dentro del plano, pues se va a convertir únicamente en una línea recta. Si lo vemos desde arriba, ahí está. Si se dan cuenta, es exactamente esa proyección, ¿no? Aunque visto desde arriba parezca que es igualita y que tiene esta inclinación lateral y todo, lo cierto es que no. Solamente es como se vería sobre ese plano o ese croquis precisamente. Nos da otro ejemplo con esta cara. Bueno, pues que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Convertir entidades. Y otra vez, si lo ves desde arriba, pues parece que es igualito al trapecio, ¿no? Ya hasta que comiences a cambiar la orientación, te das cuenta de que reside en un plano y es precisamente cómo haces el trazo de cada una de esas líneas sobre el mismo plano. Igualmente puedes seleccionar cadenas completas. Para seleccionar cadenas completas lo mejor es primero presionar convertir entidades, marcamos seleccionar cadena y creo que lo más fácil es, ni siquiera me deja seleccionar, ahí está, y como las caras, ¿no? Ahora, yo en vez de seleccionar cadena, lo que recomiendo, de hecho, fíjense, porque a veces hasta le empieza a fallar, lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, queremos sacar todo esto de aquí interior, ¿no? Si tú preseleccionaras o dejaras primero convertir entidades toda esta cara, adivinen qué va a suceder. Únicamente se van a proyectar las líneas exteriores de la geometría que yo estoy seleccionando. ¿Sí? Entonces, la solución para que puedas proyectar tú todo lo que se encuentra realmente internamente de la geometría que seleccionas, déjenme hago control Z, es que vayas seleccionando los bucles internos. Fíjense en esto, ahora voy a seleccionar toda la cara, perdón, le pego una arista, y luego aquí tienes esta opción que te dice seleccionar todos los bucles internos. Le damos a esa, y entonces todo lo que se encontraba allá adentro ya va a comenzar a salir. Pero tiene un detalle, cuando acepto la operación, no me seleccionó lo de afuera. Entonces si es de cuidado, ¿no? Es una u otra normalmente. Si tú quieres convertir, no todos, sino solamente algunos de esos bucles, le vas a decir bucles internos uno por uno. Marcamos el checkbox y solito me va a ir haciendo los bucles, si se fijan. Con bucles nos referimos obviamente a perfiles que se puedan trazar de manera cerrada, y ahí nos aparecen únicamente los que necesitamos, ¿no? Hay un atajo muy rápido, si ustedes ya tienen preselecciones hechas, y es en el botón derecho del mouse, se encuentra hacia la izquierda, arriba a la izquierda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me faltó hacer toda la cara externa de la cara, pero toda la cara externa de la geometría que estamos proyectando, hago mouse con botón derecho, arriba a la izquierda, y ahí tenemos la forma más rápida de hacer una proyección, ¿no? Esto siempre y cuando no quieras incluir los bucles, pues es la forma más rápida de irlo haciendo, ¿no? Igualmente, por ejemplo, para esta cara, ahí está la proyección rápida. Y va a agarrar una relación de croquis muy particular, que es precisamente esta de un cuadrito que se llama en arista. Todo lo que tenga este tipo de relación en arista significa que se generó a partir de convertir entidades. ¿Sí? ¿Se puede quitar? Claro que se puede quitar. Ahí está. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque esta queda completamente definida a partir de que sabes exactamente dónde va a estar esta línea y dónde va a estar esta línea. Pero conforme vayas quitando tus relaciones de en arista, pues tu croquis va perdiendo por ahí cierta definición, ¿no? De hecho, ahí está, ya quité todas. Y ahora sí, pues se puede mover libremente para que tú modifiques como te haga falta.
No importa realmente, ahí voy a hacer un control 8 para ponerlos normal A. Tú siempre puedes seguir proyectando para que estos queden de manera colineal con lo que tú necesites. Por ejemplo, ahí está este colineal. E igualmente puedes seguir relacionando la geometría proyectada a lo que ya tengas en tu modelo. ¿Sí? Entonces es un método muy versátil este de convertir entidades, sobre todo si quieres que hagas, más bien que quieras hacer operaciones aquí que sigan de manera precisa ciertas geometrías. Voy a hacer un ejemplo muy rápido. Voy a borrar todo lo que tenemos aquí. ¿Y qué tal que yo quiero que aquí tenga siempre como un escaloncito extra hacia dentro del croquis, ¿no? Entonces puedo convertir todas estas entidades, todas estas 4 caras que estoy señalando ahorita, recuerden el atajo de mouse derecho es arriba a la izquierda, ahí están convertidísimas, y si yo lo veo de manera normal, si se fijan siempre estoy haciendo por aquí un corte, ¿no? De hecho me faltó todavía proyectar este de aquí, voy a volver a hacerlo. De hecho aquí me convenía, por ejemplo, hacer un grupo de selección. Ahí van todos estos adiós. Y fíjense todo lo que voy a seleccionar. Todo esto que está haciendo aquí como un mega bucle. Ahí está, lo proyecto. Y ahora sí, cuando me coloco normal A, estoy agarrando justamente toda la periferia que sería proyectada sobre esta cara. Si yo salgo de aquí, lo extruyo un poquito, justamente, no hacia allá, sino hacia el otro lado. Ya está fusionado el resultado. Y ahí está. Imagínate que tú hubieras trazado con cotas y todo esto. eh, esta geometría que estoy yo haciendo aquí, este escaloncito que estoy agregando, y luego se te ocurre que, ¿sabes qué? Este ya no mide, déjame ver dónde está la dimensión que me interesa, cualquiera de estas, ya no mide 35, mide 40. Actualizo. Si tú hubieras agarrado cotas para hacer esta parte de aquí, esta cara que acabamos de generar, pues ya hubiera valido todo, ¿no? Porque esos 35 no hubiesen llegado a los 40 que hicimos ahorita como modificación. Y entonces pues te diría, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor te diría, no lo puedo unir, ¿no? Porque no tengo en dónde terminar. Entonces, la mayor ventaja de utilizar convertir entidades es precisamente esa, que la geometría que tú ya trazaste a partir de operaciones anteriores, ahora puede reutilizarse y adaptarse automáticamente a las modificaciones que tú hagas al modelo. Por ende, conservando de mejor manera la intención del diseño que tú tengas inicialmente como señalado. Bien, ¿dudas con convertir entidades? No, ninguna duda. No, espérense a que lleguen las tareas, se van a dar una divertida. Ahorita les explico la tarea. Bien, entonces con convertir entidades nos está pidiendo por aquí el ejercicio que tenemos aquí en nuestras presentaciones, que hagamos un convertir entidades con un croquis en la vista lateral. Vamos a ver, sería en este caso, ya saben, right plane. Vamos a reflejar una de las aristas del nervio que hicimos al último. Esta, por ejemplo, vamos a darle convertir entidades. Y lo que nos pide es que restemos los puntos finales para que nos queden pues del otro lado, en este caso del alojamiento que tenemos seguramente para el switch. ¿Verdad? Pero tenemos aquí este problema, ya habíamos, no problema, realmente ya habíamos hablado de ello, sino que tenemos pues obviamente esta restricción que se encuentra en arista. De hecho, si tratamos de arrastrar sus puntos finales, pues lo más seguro es que no sea del todo posible, a veces sí, a veces no. Lo que importa es que como se encuentra en arista, ya siempre va a ser coincidente con el elemento que lo proyecta a final de cuentas. Recuerden, si les da muchos problemas por aquí pegarle a lo que están buscando, con clic derecho pueden dirigirse a los filtros. O algo que me gusta a mí un poquito más todavía es como siempre ocultar el sólido. Que de hecho es más fácil por acá afuera, nervio, ocultar. Y ahora sí, este ya lo podemos proyectar. Este sí no, fíjense. Este sí está bien amarrado.
Vamos a regresar al sólido. Y ahorita vamos a ver, de hecho creo que ya entendí por qué el ejercicio lo pide así. Ya salimos del croquis, entonces ahora sí vámonos a operaciones, nervio, con el croquis que ya hicimos. Y se fijan, si lo hacemos otra vez, más bien, vamos a ver en qué dirección tiene que ser. Trazamos en right plane, entonces tiene que ser paralelo al croquis. 1.50 con 3 grados de ángulo de salida. Y obviamente no va a poder, ¿no? De hecho, ya habíamos visto precisamente que no era posible cuando utilizamos paralelo al ángulo de salida que pase, perdón, paralelo al croquis, que pase por áreas que no tienen por ahí el material donde pueda detenerse, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que ir a modificar ese croquis. Y para que esto suceda, bueno, pues obviamente esta coincidencia no nos va a servir de nada. Vamos a ver un poquito por abajo. Entonces tenemos que quitar en arista. Y está amarradísimo, ¿eh? O es eso o yo le estoy fallando a la selección. Ah, es que la estábamos viendo desde el ángulo equivocado, perdón. Entonces yo haría más bien mostrar aristas ocultas. Y yo mismo lo pondría aquí coincidente con este vértice. Le agrego una relación de horizontal. Y listo, problema resuelto, ¿no? Ahora sí, con eso podemos hacer un nervio que sea paralelo al croquis con 3 grados desde el centro. Y a lo mejor me pasé un poquito aquí, ¿eh? Es posible que sí. Ah, sí, ya vieron, de hecho la flechita sí estaba apuntando hacia el otro lado. Invertimos el lado del material. Y aún así no lo logra. Este está bien interesante, de hecho, el caso. Es de los mejorcitos. Vamos a ver precisamente en dónde está esa línea. De hecho, es lo importante ahorita, que vean en dónde está y en dónde puede tener condiciones restrictivas. Y a mí me parece que es aquí, porque se está metiendo en el material. Entonces, ahí ya encontró, antes de comenzar, una posición en donde detenerse. Si echamos un poquito para atrás la línea, de hecho recuerden, ni siquiera tiene que ser tan larga. Y ahora sí hacemos una operación de nervio. Paralelo. Le invertimos el lado para que apunte en la dirección correcta. Y me faltó agregarle el ángulo de 3 grados, perdón. Bien, entonces eso es a veces lo difícil de utilizar la operación de nervio, aunque sí es muy noble en el sentido de que de forma automática te busca todos esos límites como lo hablamos. Ahorita lo que vimos es que cuando yo extendí la línea se estaba metiendo ya en esta cara. Y al ya estarse metiendo en esa cara tiene una condición como de dónde detenerse antes de que comience a tratar de buscar, ¿no? Entonces es algo que sí hay que cuidar, ¿no? Y para eso precisamente, bueno, pues tenemos estas herramientas para ir cambiando, por ejemplo, la vista. Tenemos, por supuesto, también la sección de corte que nos ayuda a hacer algo más o menos similar. No la tiene, ahí está. Perdón, tengo la modo zonal, déjenlo meto plano. Y tengo activada la segunda sección, ahí está. Sí, entonces, por ejemplo, en esta vista hubiese sido tal vez un poco más evidente eso que decíamos, ¿no? Que ya se estaba metiendo en el material, ¿sí? Y eso era precisamente lo que no permitía que tuviera éxito la operación de nervio. Pero bueno, ahí ya está corregido, ¿no? Y qué bueno que nos pasó ese error porque son cositas que a veces no agarras y si no te las explican, no te las hallas, nunca vas a dar con ellas, ¿no? Y simplemente vas a estar dale y dale y nunca vas a dar con la solución. Bien, ¿dudas entonces con esta parte de nervios, vistas y ángulos de salida? Al parecer no. Hola. Ok, ya para acabar el día de hoy, vamos a ver esta parte que es redondeo completo, también una herramienta muy versátil, sobre todo para conservar la intención de diseño. ¿Por qué es para conservar la intención de diseño? Porque, por ejemplo, tú podrías llevar esta pieza
de esta forma a esta otra forma, diciéndole, bueno, pues yo ya me sé el redondeo de la mitad de este lado y de la mitad de este lado, y ya me quedó totalmente redondo, ¿no? Sin embargo, si comienza a cambiar cualquier parámetro, por ejemplo, la distancia que existe entre los puntos del trapecio, ya sea abajo o arriba, pues ya fue, ¿no? Tu intención de diseño ya se perdió por completo, porque simplemente vas a obtener redondeos pequeños que se van a encontrar en uno y otro lado, y arriba vas a quedar con una sección recta. Entonces, cuando quieres evitar eso, cuando quieres que el redondeo siempre quede totalmente, utilizamos la opción de redondeo completo, que es muy simple. Se encuentra igualmente en nuestra herramienta de redondeo que ya conocemos, y simplemente lo que va a suceder es que en vez de utilizar este redondeo que nosotros tenemos como acotado, vamos a utilizar redondeo completo. Es sencillo en el sentido de que únicamente lo que necesitas son las tres caras que forman, digamos en este caso el trapecio, que es de lo que quieres redondear, y listo, le das a aceptar y ya acabaste con tu redondeo completo, ¿no? Si se fijan, ni siquiera necesitas una cota para saber de qué tamaño es el redondeo. Vamos a dar la vuelta y vamos a utilizar nuestro redondeo normal. Nos cambiamos, por supuesto, a redondeo completo. Y los elementos para redondear van a ser una cara. Ojo, aquí les voy a dar un tip rápido para cambiar rápidamente sin tener que regresar hacia el Property Manager. Vamos a presionar tabulador una vez y ya nos tendría que dar el siguiente. Perdón, es que ya había hecho yo un clic en el área gráfica, pero el secreto es ese, ¿no? Seleccionas tabulador. Fíjense que no sirve con todos los comandos. Qué triste. Bueno, regresamos al área gráfica. Y lo único que tenemos que hacer, bueno, es hacer un cierre de tres caras para que resulte el redondeo completo. Aquí pueden ver cómo se hace de manera automática. Lo malo es que aunque parezca que sí, tú dirías, ah, bueno, pues son redondeos igualitos. Ahora aparte de esta cara también quiero esta y esta. Si se fijan, casi desde el primer clic se perdió la vista previa, ¿sí? Entonces, normalmente estos redondeos, solamente si tienes una serie de caras que sean tangentes, puedes hacerle ese redondeo. Si son redondeos que residen básicamente en caras que no tienen conectividad entre sí, pues ni modo, hay que hacer uno y hay que hacer otro, ¿no? Palomita, recuerden, Enter guarda el último comando que utilizaron. Vamos a dar Enter y nos regresa una vez más a redondeo. Voy a hacer esta. Fíjense que el tabulador sí sirve, pero en esta versión hicieron algo que no me gustó, que le dejaron el focus acá arriba en vez de movértelo rápidamente acá. Fíjense, presiono tabulador, tabulador, y acá arriba pueden ver cómo estamos pasando por todas las herramientas. Todavía, si no me equivoco, en la 2016, cuando tú seleccionabas tu primer campo, ahí se quedaba el focus y enseguida con tabulador te podías ir al siguiente campo. Eso me gustaba mucho, yo no sé por qué se lo habrán quitado. De hecho, la dejé como rara, ¿verdad? Era de 35, si no me equivoco. Y ahí está. Sí, entonces tenemos ya la pieza completa, tenemos el ejercicio completo. Y bueno, nada más retomando, vimos los siguientes temas. Vimos lo que era como tal el ángulo de salida, lo que tenemos por aquí. Vimos el vaciado en su forma un poquito más como primitiva. Después, cuando lleguemos a las partes avanzadas de modelado, que es el tercer parcial, vamos a ver ya lo que es múltiples espesores, que eso de hecho es para un examen de certificación ya profesional. Vimos los nervios, los redondeos ya de completos, y pues obviamente vimos la herramienta de vista de sección, ¿no? Bien, ¿tienen duda con alguna de estas operaciones y herramientas que vimos el día de hoy? No, pero igual ya con un ejercicio de tarea ya a lo mejor sí salen dudillas. Pues yo sé que lo piden de tarea, pero los tenemos para ahorita. Entonces, ya para cerrar la clase, les pido por favor, vamos a abrir el manual de ejercicios y vamos a hacer el 31, por favor. El 32, que también veo que tiene que ver con un poquito con la parte de vaciados. Y por ahora ya, porque esto ya es operación lámina. 31 y 32, por favor. Adelante.
muchas gracias. Yo me voy. Sí, profe. Ya, todo mal, ya. Nos compras panes a todos. Pues sí. Nos das por panes, ¿no? Pues Yuli. Yuli. Pero en la feria del pan sí van a vender pan o estimo. Sí, te voy a traer una harina sin panes. Ándale. Depende de tu vocación. Pues si es comer pan, pues pan se echa. Si es hacer pan, harina. Hay de todo. Un poco de todo. Ya casi nos vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Estos dos por hoy ya, profe. Voy a empezar. Hay mucho ojo con el primer ejercicio. Los dos arcos que están conformando por ahí la estructura principal del mismo, aquí no se ve, pero yo pienso que son concéntricos, porque no se da otra indicación. Si ahorita hay otra indicación distinta, pues ya se las paso, ¿ok? Ahí conviene hacer una simetría y después el vaciado, ¿verdad? Es correcto, de Te- hecho, también mi estrategia sería hacer primero la simetría de esa parte con los dos arcos, extruirla a los 100 milímetros que nos pide, hacer el vaciado y hasta el final agregar las orejas. Ok, muy bien. Perdón, no son concéntricos. De hecho, el centro del segundo círculo, se fijan, se encuentra a 40 milímetros de la parte superior. Por ahí va el secreto, de hecho, para que les quede completamente definido.
Ok, vamos a dejarlos hasta ahí por ahora. De hecho, los dos tienen algunos retos por ahí interesantes de croquis. Yo ya los tengo aquí hechos. Y si quieren, al principio de la siguiente clase los hacemos, ¿no? Ahorita lo que quisiera más bien es explicarles un poquito de la tarea que tenemos a mano para la siguiente semana. Y es la siguiente. Esta cubre ya toda una serie de temas de lo que hemos visto en las últimas semanas. Lo primero de ellos que es notable aquí es las operaciones de matriz lineal en este primer ejercicio y de matriz circular en este segundo ejercicio. El primer ejercicio, aparte de tener esa parte de matrices lineales, ustedes pueden ver ya también que nos pide más bien que estemos también haciendo cambios en el material mismo del modelo que estamos llevando a cabo. Y ahorita les voy a explicar un poquito acerca de estas notaciones, ahorita volvemos a ¿no? El segundo, aparte de tener por aquí la parte de matrices que son circulares, también tenemos una operación de revolución y lo podemos ver aquí, ¿no? Que el perfil es primero un disco, después lleva por aquí un tipo de espiga con una reducción de diámetro y bueno, pues este sigue siendo a final de cuentas un asistente del taladro, ¿no? Que sí les va a tocar sufrirle por ahí un poquito. Algo interesante de este ejercicio es que las ranuras más interiores se pueden llevar a cabo directamente con las herramientas de ranura, pero no tanto así con las exteriores, si se dan cuenta, ¿no? Las exteriores son una combinación en todo caso, de dos arcos en general, después un par de líneas rectas y después lleva por ahí una serie de redondeos cada una de ellas. De ahí en más es únicamente repetición de matriz circular, pero bueno, por ahí les va a tocar averiguarle un poquito, ¿no? Lo que quería explicarles realmente de esto es este tipo de notaciones que vamos a estar utilizando. Cuando tenemos las anotaciones de taladro automáticas, normalmente nos va a dar toda una serie de datos que vamos a necesitar. Primero, nos va a dar cuál es el número total de agujeros que vamos a tener. Si se fijan, esta matriz para cada una de las aristas está omitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 agujeros. Entonces, por eso está marcando 136 y no los 142, si no me equivoco, que serían de tener una matriz de 12 por 12. Lo siguiente que nos va a dar va a ser el diámetro que nosotros estaríamos utilizando para hacer el agujero que es pasado. Recuerden, cuando es un taladro roscado, el primer taladro que tenemos que hacer, pues obviamente tiene que ser más pequeño que la rosca. Siendo que ese es un taladro de un cuarto, que un cuarto son .25 pulgadas, pues obviamente el agujero inicial debe ser más pequeño que ese, ¿no? Entonces, en este caso, van a empezar a recurrir a lo que van a hacer dentro del asistente para taladro. Vamos para acá. Ahí está. Ya no a los agujeros normales que habíamos estado haciendo, que son refrentados, esto ya hemos hecho, y hemos hecho también taladros rectos. Los roscados se encuentran en esta categoría que se llama tapón recto. Obviamente, como es un taladro estándar, tenemos que irnos a donde dice ANSI inch, y ustedes aquí ya elegirían pues el estándar que les está pidiendo por ahí el ejercicio. Después de esos taladros, hay otros todavía que tenemos aquí, que son taladros para tornillo avellanado. Recuerden, la cabeza avellanada es aquella que tiene 90 grados en la cabeza misma. Y nos dice que tenemos 4 tornillos avellanados. Nos dice una vez más cuál sería el diámetro del agujero que va pasado. Y después aquí nos estaría dando precisamente los datos de cómo es el avellanado. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice que tiene que medir en su diámetro mayor, .51 pulgadas, y tener 82 grados de ángulo. No se fijen tanto en esto. De hecho, por eso es que les hice acá abajo esta observación, que en realidad en vez de ser 4 con toda esta especificación, van a ser 4 talados para tornillo avellanado de 1/4 de pulgada. Si nos regresamos al asistente para taladro, los tornillos avellanados los van a encontrar enseguida después de los refrentados, que son estos que estoy marcando en este momento. Yo hice algunos ajustes ahí, no se preocupen. Vamos a decirle que restablezca los valores de ajuste del tamaño personalizado. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Tú seleccionas un estándar. Ahorita en el tipo de cabeza no se fijen tanto. Y lo que sigue es nada más darle, bueno, que sería un agujero pues de 1/4 de pulgada, ¿no? Y eso ya les generaría, por supuesto, pues al avellanado que estamos
buscando, ¿no? Ese es el perfil de un taladro avellanado. Si se fijan, es como si hiciera un conito, ¿no? Vamos a aceptarlo para que lo puedan ver. Es un cono básicamente, ¿no? Bien, entonces eso sería lo de la tarea. Lo siguiente es que se den cuenta de que ahora ya no estamos trabajando, ninguno de los dos ejemplos se encuentra en milímetros. De hecho, los dos ejemplos se encuentran en pulgadas. Recuerden que nosotros tenemos una serie de templates. Entonces ya no vamos a utilizar parte en milímetros, sino que vamos a iniciar nuestros templates en parte en pulgadas. ¿Sí? Y eso ya les daría las medidas. Si aún así ustedes quisieran cambiar sobre el vuelo cuáles son las unidades de su modelo, aquí abajo, en la misma área de notificaciones, podemos expandir aquí donde están las unidades contenidas y si se fijan, ese es un cambio rápido entre las que tenemos nosotros como por default. Una forma todavía más personalizada es si nos vamos a las opciones, en este caso del documento, en unidades, que va a estar casi aquí abajo. Aquí también nosotros podemos mover de manera manual, que es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en IPS, pulgadas, libras y segundo. Entonces podemos mover las unidades secundarias, los grados. Y si quieren que sus cotas se vean fraccionales como las que yo tengo aquí, tienen que hacer lo siguiente. Estando en IPS, donde está la longitud en pulgadas, hay que cambiar las fracciones y aquí nosotros le damos cuál va a ser el máximo número fraccionario que le vamos a dar. Si no me equivoco, yo lo puse en 16avos. Entonces, cuando ustedes metan cotas, pues va a tratar de buscar la fracción más cercana precisamente en 16avos. Por ejemplo, si yo pongo un 32avo, pues en ese caso no lo va a lograr y nos lo va a dejar como si fuese decimal. Pero si ya le vamos pegando a los 16avos, por ejemplo un 16, esas sí ya van a empezar a aparecer de manera fraccional. Bien, entonces revisen por favor esta parte de la tarea. La idea es que la revisemos el viernes para poder dejar la entrega hasta el miércoles siguiente, ¿correcto? Ok, Diego, muchas gracias. No, pues gracias a Eh, ustedes chicos. Entonces lo por de la tarea aquí, ¿sí? de lo que vimos el día de hoy, lo que es el vaciado, Ajá. los nervios, eso será después, ¿verdad? Eso es Sí, de los hasta, temas hasta que anteriores. concluyamos el tema porque nos falta ver operación lámina. Muy bien, muchas ¿Sí? gracias. Sale, pues los veo el miércoles entonces, perdón, el viernes. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Igualmente, bye.